para iniciar la presentación del curso? Sí, profe. Bueno, muchas gracias. Entonces, me permito presentar. ¿Me confirman si logran visualizarla? Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces iniciamos. Muchas gracias a todos. Profe, Profe, desactivó el micrófono. ay, muchas gracias, perdón. Cuando doy clic, a veces sin querer acá me desactiva el audio. Gracias, gracias. Bueno, muchachos, les decía que muchas gracias por la asistencia, por la puntualidad. Es un gusto para mí siempre tener una alta asistencia a estas web conferencias porque muestra interés e interés en aprender en los conceptos que implica lo que es el tema de transformación, conservación de frutas y hortalizas. En esta web que nos vamos a enfocar solo en la unidad 2, vamos a hablar de métodos de conservación de frutas y hortalizas, que hay diferentes métodos para poder conservar. Es importante que ustedes tengan presente que hay una gran diferencia cuando hablamos de métodos y de procesos. ¿Por qué razón? Porque ustedes van a darse cuenta que en la unidad 3 vamos a enfocarnos ya en métodos de transformación, perdón, en procesos de transformación. Y en la unidad 2 métodos de conservación. ¿Cuál es la diferencia? Que en los métodos de conservación vamos a hablar de conservación de frutas y hortalizas en fresco. Ustedes se han dado cuenta que uno puede conservar en fresco. En las empresas muchas veces necesitan transportar frutas y hortalizas en fresco, pero necesitan saber qué métodos pueden aplicar para conservarlas. Pero también existen otros métodos que son mínimamente procesados. Ya cuando hablamos de esos procesos de transformación un poco más con un impacto más fuerte, ya sea en la parte nutricional, sensorial, bueno, cambian otras características, ahí sí ya hablamos de todos esos procesos que son más directos que en algunos procesos que son de calor, tratamientos térmicos, bueno, hay otros métodos que ya son más, no quiero decir bruscos, sino más fuertes y afectan otras características. Acá no, la idea es que ustedes sepan cuáles son esos métodos que me permiten conservar en fresco o que me permiten conservar mínimamente procesada esa fruta o ese vegetal y para ello, pues es importante tener en cuenta que el procesamiento tradicional de frutas y hortalizas generalmente consiste en una secuencia siempre de operaciones. Entonces, cuando nosotros queremos conservar en fresco, pues vamos a tener que hacer todo un proceso de desinfección. Tenemos que pelar, tenemos que cortar, lavar, desinfectar, secar, empacar. Hay muchas de esas operaciones que las vamos a tener que hacer. Entonces, ¿con qué objetivo? Extender la vida útil. Extender la vida útil evitando que haya un crecimiento de patógenos que vayan a degradar el alimento que tenemos. Pero para ello pueden existir algunos métodos que se pueden trabajar de manera combinada y algunas características que van a ser afectadas dependiendo de los métodos que estemos hablando o investigando. Entonces, para la conservación de frutas y hortalizas frescas, la característica más importante de estos productos hortofrutícolas frescos es que sigan viviendo después de esa cosecha. ¿Se acuerdan que en la primera unidad hablamos todo ese tema de post cosecha, esas características fisiológicas, que es lo que tanto tenemos que conocer de nuestra materia prima? Ahora es conocer todos esos conceptos de la primera unidad, pero también complementarlo con esta segunda unidad donde hablamos de ahora sí que combinamos qué métodos. Nosotros sabemos cuáles son las características de esa materia prima, pero ahora es conocer un poco más allá qué métodos nos pueden servir para disminuir esa actividad respiratoria. Si queremos que mantengan todos esos procesos fisiológicos o si los queremos realmente como inactivar o disminuir como esa intensidad. Entonces, esa frecuencia que queremos regular, ya sea respiratoria, esa transpiración, la etapa de la madurez que no queremos que siga progresando, pues todo depende de esos métodos con que conservemos, ya sea eh, durante el método, bueno, durante lo tengamos en almacenamiento o dependiendo si ya lo estamos transportando. Entonces, todo eso lo tenemos que conocer.
Entonces, para ello es importante que tengan presente que van a existir algunos factores y operaciones de procesamiento que afectan la calidad de los alimentos vegetales en fresco. Las típicas, deterioro de frutas y verduras mínimamente procesadas, pues se va a dar porque hay un daño mecánico, puede existir pérdidas de pesos, golpes. En el hecho, digamos, de que nomás reciba un golpe, va a haber ya posteriormente una pérdida de peso con el tiempo. Va a existir un envejecimiento fisiológico, puede aumentar la frecuencia respiratoria, va a aumentar la producción de etileno, dependiendo mucho cómo lo estemos conservando. Todo eso que hablamos en la primera unidad. Puede haber un crecimiento microbiano por temas de golpes, fácilmente se va a deteriorar, ¿cierto? Puede haber crecimiento de patógenos, efectivamente. Puede ocurrir cambios bioquímicos debido a ese factor que haya pasado. Puede haber un reblandecimiento, puede haber una pérdida de textura y puede suceder una deshidratación. Entonces, como todas esas consecuencias, y digamos que estamos muy ligados a todas las temáticas de la primera unidad, tenemos que proponer métodos. Si lo queremos conservar en fresco, ustedes que ya casi están terminando la actividad, se van a dar cuenta que existen unos métodos que podemos trabajar con preenfriamiento, refrigeración, congelación, atmósferas controladas, atmósferas modificadas, películas. Bueno, hay hartos métodos que podemos emplear para conservarlos y que son actualmente hasta nuevas tendencias. Entonces, si hablamos de preenfriamiento, podemos decir que es una etapa en la cual el alimento se encuentra a una temperatura inicial que pierde calor sensible hasta alcanzar la temperatura de congelación durante un tiempo. Si los métodos no se utilizan apropiadamente, en este caso del preenfriamiento, no solo es decir, es un buen método aplicar el preenfriamiento. Si no se utiliza con las características y todas las variables que se deban controlar, puede ocurrir una desecación del producto porque puede ocurrir una alta velocidad del aire de enfriado. Si no se controla la velocidad del aire, puede haber una desecación. Si el empaque es inapropiado, que va a estar en contacto con el producto, con el hielo, puede estar generando un daño en los tejidos. Puede ocurrir una susceptibilidad del producto al agua. Puede ocurrir una acumulación de agua en el producto entre hojas y cáliz y acelera el deterioro del mismo. O sea que es importante tener presente que si nosotros aplicamos ese método, tenemos que conocer cuáles son las variables que tenemos que tener presente para poder disminuir ese riesgo de que ocurra un peligro en el sentido de la calidad del producto, que haya un deterioro completo. Si hablamos de refrigeración, se busca reducir la temperatura del alimento hasta lograr un nivel óptimo con el fin de minimizar esas reacciones, pues evidentemente de deterioro que va a afectar la calidad inicial del producto y va a influir dependiendo de las temperaturas que se esté trabajando. Pero recuerden que aquí también hay una variable y sí es muy importante tener presente que nosotros no podemos conservar algunos vegetales a ciertas temperaturas como una lechuga, si ustedes la conservan a 4 grados centígrados, ¿no les ha pasado en sus casas? ¿Qué pasa con la lechuga si la conservamos allí? ¿No? Se deteriora. Entonces, si se deteriora es porque esa temperatura no es apropiada. Hay una temperatura apropiada para la conservación de algunas frutas, de algunas hortalizas. No todos tienen que tener la misma temperatura porque se puede quemar, puede dañar, pueden ocurrir reacciones bioquímicas que no deseamos. Y allí viene la importancia de conocer también mi materia prima, lo que explicábamos en la primera unidad, pero también los métodos que podemos aplicar. Entonces, aquí hay un ejemplo, cómo afecta la temperatura de conservación en frutas y hortalizas y cómo influye las variables. Un ejemplo, si nosotros trabajamos en la conservación por semanas de una materia prima, supongamos que estamos en un cuarto, tenemos que cuidar en un frigorífico no sé, algunas frutas, tenemos que controlar qué temperatura vamos a tener presente para conservar esas frutas, en este caso. Miren que si trabajamos, aquí hay un ejemplo, me gusta la naranja. Si la conservamos de 5 a 9 grados centígrados, puede durar de 4 a 8 semanas, ¿cierto? Pues está bien, ¿no? Pero supongamos que esas naranjas no salieron al mercado y que esperamos que no se deterioren, ¿qué recomendarían?
que debería estar de 0 a 4 grados centígrados. No es menos, ¿no? Es a 4. Esa es una rayita no de negativo, sino como el rango. De 0 a 4 grados centígrados podríamos conservar las naranjas. Entonces, a esa temperatura, si nosotros queremos que dure más tiempo, de 8 a 12 semanas. Entonces, a veces la semana, o sea, el tiempo que queremos que tenga esa vida útil y la calidad se mantenga depende mucho de la temperatura, pero también les decía que depende mucho de la materia prima, que a veces no es pertinente guardarlas a temperaturas tan bajas porque a veces se quema, se deteriora, que puede estar ocurriendo también en un aguacate. Entonces toca tener presente las temperaturas que pueden influir negativa o positiva, de manera positiva, en esas frutas. Por ejemplo, el mango se recomienda que si se va a guardar en nevera esté entre 5 o 9 grados centígrados, puede durar de 2 a 6 semanas. Es muy relativo porque depende el estado de maduración del mango, todas las características iniciales de mi materia prima con las que llegó se puede conservar. Entonces, depende en qué estado haya llegado. Entonces, eso es importante que lo tengan presente. Si hablamos de congelación, la mayoría de las frutas tienen unos periodos de cosecha limitados para tener disponibilidad extendida. Se requiere almacenamiento y conservación. Existe una variedad de sistemas de conservación, cada uno de los cuales da como resultado una vida prolongada, una vida útil, en este caso vida en aquel. La congelación puede proporcionar una vida útil significativamente más prolongada. Eso llama la atención, ¿cierto? Y se ha utilizado con mucho éxito en diferentes formas de transformar frutas y hortalizas. Pero les hago una pregunta, ¿todo se puede congelar? ¿Es qué dice? Pues depende entonces, porque ¿qué pasa con la congelación? Depende de la temperatura, lo que estamos hablando, todas esas variables pueden influir positiva o negativamente. Entonces se dice que cuanto más rápido se pueda congelar la superficie, superficie de ese alimento, ocurrirá menos pérdidas de jugo. O sea que no vamos a afectar tanto la materia prima. Y si la congelación fue rápida o lenta, siempre se produce y va a ser irreversible un daño mecánico en los tejidos, que es algo que afecta mucho la calidad del producto si nosotros queremos que el producto después de congelado salga crocante. ¿Se han dado cuenta que no? Debido a que el agua cuando se congela aumenta su volumen en aproximadamente un 10%. También va a afectar un poco esa parte celular, como ustedes lo pueden ver. Entonces, al afectar esa parte celular, ese tejido, no va a ser un alimento con todas esas características que nosotros deseamos para consumo. Por ejemplo, si ustedes quieren consumir un tomate congelado, cuando lo sacan, ¿qué ha pasado? Si ustedes ya lo descongelan, se arruga, la piel casi que se arruga, se deteriora, pierde peso, ya no va a haber crocancia. Entonces, hay muchas características que nosotros no deseamos que ocurran y por eso a veces el método de congelación aplica, pero no para todo. Depende de la materia prima y lo que decíamos, depende de la temperatura y la rapidez. Por ejemplo, se recomienda congelar a -18, -19, -20 grados centígrados para no afectar todo ese tejido fresco, todo ese tejido o esa célula para que no afecte la calidad de la materia prima. Entonces aquí hay un ejemplo, por ejemplo, si nosotros queremos congelar manzanas, entonces nosotros podemos decir que si queremos congelar manzana lo podríamos hacer durante todo un proceso bien llevado, donde clasificamos, lavamos, pelamos, descorazonamos, cortamos en rodaja y la fruta ya cortada en rodaja se trata para minimizar las enzimas. El pardeamiento enzimático se puede lograr mediante una aplicación también de antioxidantes. Entonces, ahí ya va un método combinado porque estamos aplicando una solución que puede ser antioxidantes y un tratamiento común también podría ser la salmuera, remojando las rodajas al 1% para eliminar el aire intercelular, dependiendo si uno lo quiere también, como quiere el producto finalmente. Se puede utilizar soluciones de ácido ascórbico, se puede utilizar escaldado, usando ya si quiero vapor o agua hirviendo, aunque va a suceder también un pequeño ablandamiento y en algunos casos pues nosotros no buscamos perder textura.
Estas rodajas que ya se pueden tratar pueden estar en una proporción de 5 partes de fruta por una parte de azúcar seco y se pueden congelar. Ustedes han visto esas frutas que las bañan así con azúcar y las congelan porque favorece mucho, pues no va a salir igual como estaba la manzana, pero favorece bastante en la textura. Y lo van a congelar a menos 23 grados centígrados. Algunas de las manzanas se pueden congelar mediante un proceso de deshidratación en el que se elimina aproximadamente el 50% del agua y con un equipo de secado estándar antes también de congelar. O sea, se puede hacer muchas cosas antes de congelar. Lo podemos deshidratar, le podemos aplicar escaldado, le podemos aplicar antioxidantes, todo lo que creamos que sea pertinente. Entonces depende para qué posteriormente voy a usar esa manzana, ¿sí? Entonces, depende de ello, pues nosotros congelamos. Aquí hay otro caso, que este es para aguacate. En el aguacate puede ocurrir un desafío, ¿no? Cuando vamos a congelarlo, debido a su alto contenido de aceite insaturado, puede generar rancidez, puede suceder un pardeamiento oxidativo y el aguacate ahorita comúnmente puede ser muy agradable y como puede existir una alta demanda en puré y que por eso se puede decir que es un producto exitoso y la vida de conservación se mejora al reducir el pH del puré por debajo de 4,5 mediante la adición de algún cítrico o de ácido cítrico, en este caso ejemplos muy comunes, limón, lima, sal. Entonces, disminuir ese pH va a ayudar a conservar. De hecho, en casa las mamás cuando hacen puré se han dado cuenta que no es porque, ay, qué rico que sabe adicionarle limón. Esos, todos esos guacamoles que le colocan sal, que le echan pimienta, un poquito de limón, es para bajarle el pH. Y al bajarle el pH, pues va a favorecer que no haya ese pardeamiento tan fácilmente. Y recomiendan que se puede hacer un envasado bajo nitrógeno, va a permitir una mejor vida en aquel. También se puede emplear envasado al vacío y cualquier método de congelación rápido puede ser apropiado, pero que sea rápido. Y el almacenamiento debe estar de -17 en adelante para que no afecte sobre todo la parte, como en este caso, la viscosidad, la cremosidad del aguacate en puré, ¿no? En los tomates, pues evidentemente lo que les decía, si lo congelamos entero, que pierde turgencia y va a perder también textura, que casi, pues yo creo que nadie lo hace, ¿no? De decir, voy a congelar un tomate porque después me lo quiero comer así entero el tomate. No, casi uno siempre pica el tomate, hace un puré, hace una pasta y después lo congela. ¿Con qué objetivo? Muchas veces es para mantenerlo durante meses para posteriormente ser procesados que queremos usar, sacarlo en una salsa, podemos sacar una pasta. Bueno, se pueden hacer muchas cosas, pero entonces depende mucho y qué se recomendaría. Pues en mi experiencia, hacer un escaldado a esos tomates y posterior llevarlos a esa congelación para darle brillo, sabor, inactivar enzimas y puede prolongar una vida útil bastante larga sin desmeritar el sabor, el color y el sabor de un buen tomate. La congelación proporciona evidentemente una ventaja, que es puede mantener la estabilidad del color en comparación a otros métodos de almacenamiento, pero afecta muchas otras características de calidad que pues ahí depende qué se quiere, ¿cierto? Miren cuando hablamos de efectos en los nutrientes, miren este estudio de determinación del contenido de nutrientes en frutas y hortalizas y productos derivados, en este caso conservas y congelados, y el desarrollo de una tabla de información nutricional para estos grupos de alimentos. Entonces, la idea es empezar a analizar qué está pasando, cuánto puede llegar a afectar. Me gusta este estudio porque habla un poco más de qué afecta o qué tanto pueda influir, hacer una conserva o una congelación. Entonces, esta formación de cristales de hielo, las soluciones de tejidos se concentran favoreciendo un incremento de diversas reacciones en la pulpa. La vitamina C, en presencia de oxígeno, se transforma a ácido
hidroascórbico, que es un compuesto activo como la vitamina C, pero poco estable, y los cambios de temperatura durante el almacenamiento favorecen lentamente la degradación de la vitamina. Entonces, miren que lo que les menciono, algunos de estos métodos pueden ser un poco agresivos para algunos micronutrientes. Las etapas de la congelación, lo que les mencionaba, podemos trabajarlo combinado. Siempre recomiendo, por ejemplo, en hortalizas y hongos, hacer un escaldado para antes de empezar el proceso de congelamiento. Para frutas, puede ser también un escaldado o puede haber una cocción y un despulpado, dependiendo si quieren tener una pulpa o lo que ustedes deseen. O también les podemos agregar algunos conservantes naturales em, para mantener también sus características y que haya una, en este caso, una osmodeshidratación antes de congelarlo. Bueno, estos eran uno de los métodos, lo que hemos mencionado son como métodos que se pueden aplicar y que realmente pues son métodos tradicionales, ¿cierto? Ahora, si hablamos de atmósferas modificadas, podemos hablar de que es una técnica de preservación que puede minimizar los efectos fisiológicos, la descomposición química microbiana de los alimentos en una atmósfera que va a ser en este caso diferente respecto a la composición normal del aire y puede tener, por ejemplo, aquí hay un ejemplo, un 78,08% de nitrógeno, 20,96% de oxígeno, 0,04% de dióxido de carbono, más vapor de agua y trazas de gases inertes. Estas atmósferas modificadas puede existir una eliminación de aire del paquete y su reemplazo con un solo gas o mezcla de gases pueden mejorar la vida útil del alimento. Entonces, si ustedes ven esta imagen, que pueden ver si será que sí favorece o no aplicar refrigeración o aplicar combinado refrigeración más atmósfera modificada. Por eso en el trabajo que ustedes están haciendo, la idea es que ustedes escojan un método mínimamente para conservarlo en fresco y mínimamente procesado, mínimamente, ¿cómo se llama? ¿Cómo le tenemos mínimamente procesado? Entonces, por ejemplo, lo que les decía, pueden trabajar con películas, un ejemplo en la de conservación de frutas y hortalizas frescas y ya en las mínimamente procesadas, pues me puedo ir con otra técnica que yo ya diga, bueno, me voy como por el escaldado, un ejemplo, ¿no? Ya uno puede escoger qué técnica me favorece o me voy a atmósferas modificadas y más allá aplico pues otro método que me convenga, ¿sí? Bueno, estos son métodos e ideas. ¿Cuál es la diferencia que ustedes pueden visualizar? Que en este caso la refrigeración me ayuda a disminuir algunos de estos procesos fisiológicos, a controlarlos, sin embargo va a suceder a través del tiempo. Mientras la atmósfera modificada y la refrigeración me va a permitir como dejarlo ahí como algunos de estos compuestos que se generan durante el proceso fisiológico como inactivos, digamos, y va a ser mucho más lento. En cambio, en la refrigeración de todas maneras va a ocurrir. En el otro vemos el cambio de color en las ciruelas. Las ciruelas hay un color rojo, pero no ese rojo tan intenso como el de refrigeración, que ya algunas incluso se ven como si se estuvieran ya deteriorando, iniciando ya como una etapa de deterioro. Entonces, en las atmósferas modificadas se puede decir que es una tecnología que permite el almacenamiento de los alimentos sin el uso de ningún químico, que eso es interesante, aditivos y menos tratamientos de procesamiento. La presencia de oxígeno es uno de los principales factores del deterioro de los alimentos, ya que puede provocar reacciones de oxidación, que es lo que normalmente ocurre, donde suceden daños de las vitaminas, pueden provocar crecimiento de microorganismos aeróbicos porque efectivamente si decimos aeróbico, pues va a haber la presencia de oxígeno y la atmósfera gaseosa dentro de un paquete cambia continuamente durante el almacenamiento debido a la absorción de gases por los alimentos, la respiración de ciertos productos, crecimiento microbiano e intercambio de gases a través del paquete. Las atmósferas modificadas sin oxígeno se utilizan para minimizar el deterioro oxidativo y hacer que haya no sucedan, puede decir, una decoloración, como sucede en algunos alimentos, como los cacahuates, etcétera, ¿no? En las atmósferas modificadas también podemos trabajar la velocidad de consumo de oxígeno y producción de dióxido de carbono que pueda estar acompañada por un intercambio de gaseoso de la película y es posible tener una atmósfera modificada adecuada para el producto.
El equilibrio se va a lograr después de determinado tiempo y depende mucho de los requerimientos del producto del vegetal y la permeabilidad, que también es importante medirlo, y cuáles están en función de la temperatura y humedad relativa de almacenamiento. Cuando se alcanza el equilibrio, puede lograrse concentraciones alrededor de un producto del 2 al 5% de oxígeno y del 3 al 8% de dióxido de carbono. Se ha observado también que estas concentraciones pueden ser eficaces para ampliar la vida útil de una amplia gama de frutas y hortalizas, retrasando los procesos de maduración y senescencia. Ustedes ya saben cuáles son esos conceptos. Y va como tal también la degradación de la clorofila, ablandamiento, oscurecimiento enzimático y disminución de los síntomas de daño por frío. Los beneficios y perjuicios de esta técnica dependen mucho del producto, de la variedad, del cultivo, estado fisiológico, todo lo que hemos hablado, ¿no? O sea, depende mucho cómo sale tanto en la cosecha como en la post cosecha posteriormente y durante el proceso de almacenamiento y transporte. La composición de la atmósfera, temperatura, humedad relativa, duración del almacenamiento, lo que explica la diversidad de resultados que se puede tener de una materia prima a otra. Su uso adecuado puede mejorar normalmente los resultados de la refrigeración convencional en atmósfera de aire. Se recomienda algunos porcentajes de algunos de estos gases del aire seco a nivel del mar. Entonces, aquí hay como un ejemplo de esto es de un estudio donde recomiendan como ese tipo de porcentajes, porque recuerden que si hay más o menor, no va a favorecer o a veces puede perjudicar. Esa técnica de conservación, entonces, como les decía, puede consistir en empacar los productos alimenticios en materiales con barrera a la difusión de los gases, en los cuales el ambiente gaseoso ha sido modificado para disminuir el grado de respiración, transpiración, deterioro enzimático. ¿Y qué nos va a permitir este tipo de métodos? Un frenado de esa actividad respiratoria, del calor que desprende en la respiración, un frenado de la transpiración, un aumento en ciertos casos de la duración de la conservación para que se conserve un poco más, pues va a haber un aumento. Va a haber una disminución, incluso inhibición de la síntesis de algunos gases que no queremos que ocurra, retraso de aparición, eh, si es climatérico. Bueno, pueden ocurrir lo que les decía, inactivar o disminuir la velocidad con que ocurre ese deterioro o aumento de algunos compuestos que no queremos que conlleve a la senescencia. El envasado en atmósferas controladas, ese es un método que se utiliza para almacenamiento, casi siempre a granel, o transporte de cantidades mayores o menores de alimentos. Puede existir, se hace una modificación entonces de la atmósfera en una técnica un poco también costosa y se utiliza para almacenar a largo plazo los alimentos para mantener su frescura y la calidad. Se utiliza para el transporte casi siempre de alimentos, estas atmósferas modificadas, y pueden estar trabajando, lo que les decía, entre un 2 a un 5% de oxígeno y de dióxido de carbono de 8 a un 10% en almacenes herméticos refrigerados, y hay un envío de canales refrigeradas empacadas en bolsas, láminas de papel aluminio en una atmósfera de 100% de dióxido de carbono. Aquí hay un video. Ese video también creo que se los compartí ya en el grupo así sobre atmósferas controladas. Les compartí en el foro y también en el grupo para que se orienten un poquito más sobre atmósferas controladas. Bueno, está ahí atmósferas controladas, ¿cierto? Si ya ahora queremos hablar de las atmósferas modificadas, ¿cuál sería lo desfavorable en estas técnicas también? Pues efectivamente puede perjudicar más bien la maduración, porque va a ser un poco anormal, puede generar una producción de etanol, acetaldehídos y otros compuestos que a veces no queremos que ocurran. Puede ocurrir una degradación de antocianinas, un desarrollo de alteraciones específicas como la mancha parda de la lechuga. Puede suceder una sensibilización en los tejidos dañados, ya sean daños por físico, pardeamiento interno, superficial, escaldadura. Bueno, pueden ocurrir muchas cosas que no queremos que ocurran en su color. Bueno, todo esto que estamos mencionando aquí, ya sea también en su textura, porque hasta puede volverse harinoso esa materia prima, puede haber un ablandamiento,
puede haber hasta alteraciones fúngicas, todo eso puede ocurrir, pero entonces todo depende cómo lo estemos llevando. Si nos retrocedemos, entonces las atmósferas controladas y modificadas pueden ser buenas, pero aquí presento algunas desventajas también que pueden ocurrir en este tipo de métodos. Entonces, queda como claro, aquí explicamos al inicio algunas concentraciones, todo lo que se podría trabajar, ¿cierto? Y que pueden ser favorables en algunos casos, pero en otros no tanto. Ahora, si hablamos de los recubrimientos comestibles, que creo también están como en auge ese tema de recubrimientos, se puede diferir como una matriz continua delgada que se estructura alrededor del alimento generalmente mediante la inmersión del mismo en una solución que va a formar ese recubrimiento. Los polisacáridos y las proteínas pueden ser materiales para la formación del recubrimiento comestible y película comestible, ya que muestran excelentes propiedades mecánicas y estructurales, sobre todo esa permeabilidad, pero presentan una pobre capacidad de barrera frente a la humedad. Aquí hay unas materias primas que normalmente las trabajan, que puede ser el quitosano, la aloe vera. Aquí hay un estudio de conservación de mango mínimamente procesado usando un recubrimiento comestible a base de aceite de aguacate también. Cuando trabajan con quitosano, es un biopolímero que ofrece un amplio potencial para ser aplicado en la industria alimentaria debido a sus propiedades físico-químicas y particulares que pueda tener, pues, dicho alimento y puede favorecer para la parte de biodegradabilidad, biocompatibilidad, con los tejidos humanos, el no ser también tóxico, que no estemos consumiendo algo que nos vaya a afectar y puede favorecer las propiedades antimicrobianas y antifúngicas. Si hablamos de aloe vera, es un gel que lo pueden extraer de lo que se conoce como aloe barbadensis Miller, que ha recibido una especial, creo que en estos últimos años, mucho interés, donde se ha trabajado como un recubrimiento por su capacidad antioxidante y respuesta a la presencia de compuestos de la naturaleza fenólica. De hecho, algo que estaban investigando también que podría favorecer como película era el polen, no, era el propóleo el propóleo todo que pueden obtener en los sectores apícolas, que hay polen, todo esto. Entonces el propóleo ayudaba también a ver qué tanto puede ayudar y favorecer a la conservación, pero también se puede trabajar con algunos aceites esenciales. Aquí hay un estudio sobre películas y recubrimientos comestibles, una alternativa favorable en la conservación post cosecha de frutas y hortalizas. Entonces los invito a leer un poco más estos estudios cuando hablan de alternativa favorable, ¿qué tan favorable puede ser utilizar esas películas y recubrimientos? Bueno, hay como una teoría respecto a esos métodos que se pueden trabajar. Ahora, les pregunto que este es un concepto que a veces tienen que ustedes entenderlo, porque a veces se habla o se lee algo documento. Entonces, cuando ustedes les hablan de alimentos cuarta gama, ¿saben son los alimentos o productos hortofrutícolas de cuarta gama? Bueno, aquí ya está la diapositiva. Sencillamente es donde ocurre un mínimo de procesamiento, donde ocurra un picado, un envasado, una conservación en condiciones controladas. Esas condiciones controladas pues nos van a permitir, como miran en esa imagen, tener ya productos en fresco para consumo, ¿sí? Pero no tienen muchas veces procesos adicionales que vaya a afectar en la textura, en el sabor. Tal vez lo máximo que se puede hacer es adicionar o poner algunos aditivos que casi de preferencia naturales. Pueden combinar atmósferas controladas, modificadas, puede aplicarse refrigeración. Entonces, todo eso que encontramos ahora, esos vegetales listos para consumo, se pueden considerar alimentos de cuarta gama. Entonces, si miramos el proceso, puede hacerse una combinación de todos estos métodos que hemos venido hablando, porque ahí va a haber una recepción, un preenfriamiento, una selección y clasificación, un lavado de producto entero, un pelado, corte, un lavado y tratamiento químico con antioxidantes y le queremos aplicar, enjuague, secado, mezcla, pesado y envasado y finalmente almacenamiento. Esos son todo ese proceso
para obtener productos de cuarta gama. Es una combinación de todos estos métodos. Bueno, todos estos métodos eran para conservación de frutas y hortalizas en fresco. Ahora, si nosotros queremos hablar de alimentos que se van a conservar mínimamente procesados, podríamos estar hablando de escaldado, algunos tratamientos químicos, depende de la concentración del químico para decir qué tan mínimamente fue procesado. Es lo mismo el tema de prefritura. Yo entraría como a debatir un poco ese tema. Las altas presiones hidrostáticas, que sí traen muchos beneficios, la impregnación al vacío y la radiación. Y bueno, y muchos otros métodos que existen y que pueden ustedes ubicarse y leer un poco más de ellos. Pero bueno, entremos a hablar uno de estos métodos que se pueden considerar como pretratamientos que se aplican antes de procesar, que son importantísimos, el escaldado. ¿Por qué el escaldado? Porque el escaldado es un tratamiento que se aplica a frutas y hortalizas y se realiza ¿para qué? Para inactivar enzimas antes de otro tratamiento. Es una operación previa en los procesos de conservación por calor como envasado, congelación, deshidratación de productos sólidos. Cuando hacen componente práctico, ustedes se van a dar cuenta que los que ya han trabajado conmigo, todos los procesos que realizamos se hacen escaldado antes de procesar. Entonces, el escaldado también se puede aplicar sencillamente porque lo que explicamos, si queremos congelar, ¿no? Supongamos un ejemplo aquí de esas papas, las estamos escaldando y después las llevamos a congelación. O también lo que mencionábamos, las deshidratamos y después los podemos llevar a congelación. Pero bueno, en este caso, eh, se recomienda siempre hacer escaldado para favorecer muchas características, tanto el color, el sabor, para que esa actividad enzimática no vaya a deteriorar el alimento a través del tiempo. Entonces, en el escaldado, lo importante y conceptual que ustedes tienen que tener presente, e incluso ahí les compartí unos libros bastante interesantes, la Biblia del ingeniero de alimentos, que es Fenema, o podemos ver Cash, que también es un libro muy interesante de varios métodos. Se los recomiendo esos dos libros. Ahí les estoy brindando material como profesionales de nuestra área de alimentos que pueden ustedes leer un poco más estos libros. No se apeguen a todos a estos modelos ahora de inteligencia artificial, muchachos. Yo sé que es una ayuda, pero no nos peguemos a solo de esos modelos de inteligencia artificial que nos hagan los trabajos. Les quiero dejar esa nota, conciencia, por favor. Es importante conocer como ingenieros un poco más estos conceptos de todos estos métodos, todo esto que les vengo explicando es importante conocer porque no es solo que ustedes vayan a estos modelos de inteligencia artificial y les dé información. Es también ustedes que tengan esos argumentos por qué lo hacemos. Bueno, ahí les dejo como esa nota por allí para que queden su conciencia de no trabajemos todo el tiempo los trabajos. Siento que muchos trabajos de los que me están compartiendo son desde un modelo de inteligencia artificial, por eso no citan, no presentan referencias, como si no hubieran leído. Por eso algunos trabajos han bajado la nota. Entonces es importante que me presenten citas, que yo pueda ir a la referencia, si esa información está ahí. No crean, tengo muchos trabajos, pero me dedico a leer qué es lo que ustedes me están compartiendo. Bueno, entonces mejorar la calidad de esos trabajos. Entonces, volviendo al tema de escaldado, les decía, cuando escaldamos, ¿qué estamos tratando de hacer? Inactivar enzimas. ¿Qué enzimas? Miren todas esas enzimas que podemos encontrar, la polifenoloxidasas, la poligalacturfurunasa, la clorofenolasa, la peroxidasa y la catalasa. ¿Pero por qué dejo dos en negro? Porque estas dos enzimas son las más resistentes al calor. Entonces, las otras se pueden inactivar a temperaturas incluso hasta más bajas, no pasa nada, pero si nosotros logramos inactivar la peroxidasa y la catalasa, ya, definitivamente las otras ya se han inactivado, porque esas dos son las más duras de inactivar. Por esa razón, cuando hacemos el componente práctico, nosotros vemos en el laboratorio con una solución de guayacol, peróxido de hidrógeno, ponemos a escaldar la materia prima, así que en una olla ya el agua hirviendo, medimos con el termómetro que esté a cierta temperatura entre 80, 90 grados centígrados y cuando ya cumpla esa temperatura durante 1 o 2 minutos, dependiendo de la materia prima, porque hay materias primas que se pueden escaldar más rápidas y otras más largo, entonces ahí medimos. Cuando ya sacamos la materia prima, le agregamos a una de esas rodajas peróxido y guayacol. Si se forma un color rojizo, es porque
no hemos logrado todavía inactivar esas dos enzimas. Entonces, es importante que el escaldado siempre se aplique antes de procesar en lo posible, dependiendo del proceso que estemos realizando, pero en Fruver casi siempre escaldamos. Y para inactivar esas enzimas, lo que les estaba diciendo, y esto depende mucho, entonces, ¿cuál es el tiempo para lograr inactivar la catalasa o la peroxidasa? Entonces, pues depende de muchos factores, depende del tipo de fruta y de hortaliza, el método de tratamiento térmico, el tamaño de la fruta u hortaliza, la temperatura del medio de calentamiento. Entonces, el escaldado comercial puede durar así, puede ser a 100 grados centígrados de 1.5 a 4 minutos. Otros medios de calentamiento, vapor aire caliente o microondas a 100 grados centígrados. O sea, depende también del método. Y eso es importante que lo sepan, por eso es que hacemos escaldado para ver en qué momento es el pertinente para hacer ese escaldado. Los tiempos de escaldado a 100 grados centígrados en agua caliente, por ejemplo, este es un ejemplo de que recomiendan en la literatura que a veces nosotros podemos estar inactivando la espinaca de más o menos en 1.5 minutos, el brócoli de 2 a 3 minutos. La remolacha, si está pequeña y está entera, de 3 a 5 minutos, pero si está cortada en cubos, puede durar 3 minutos. Un espárrago, si está a un tamaño de 8 a 15 milímetros por punta, puede durar 2 minutos. Entonces, el tiempo es relativo y depende mucho de la materia prima con la que estemos trabajando. Sin embargo, pues eso va dependiendo de la experiencia que ustedes ya van a ir tomando. Los métodos de escaldados más comunes pueden trabajarse con equipos de escaldado simple a base de vapor, en donde va a consistir, como ustedes pueden ver en esa imagen, una banda transportadora de malla que conduce el alimento a través de una atmósfera de vapor. Entonces, esa atmósfera de vapor saturado va a haber un túnel de unos 15 metros de longitud donde se introduce el producto sobre un transportador de cinta y que normalmente pues va a ser de acero inoxidable. Si ustedes ven en la figura, entre el producto, entra agua, sale vapor, sale el agua. Entonces, y a ver una parte del drenaje, ¿cierto? Entonces, es una forma de industrialmente y allá también en la parte superior izquierda pueden ver un ejemplo que da un giro de escalde. Bueno, ¿alguien activó micrófono? ¿Están en otra web? Bueno, parecía, ¿cierto? Otros métodos de escalde comunes es el baño en agua caliente, que es introducir el producto en un tanque con agua que se mantiene a la temperatura adecuada. Se, se puede hacer a baño en baño y el tiempo necesario para que se complete el tratamiento. Ahí hay una imagen que ocurre en ese calentamiento del agua de escaldado por cambiador de calor. En la parte superior está un diseño industrial, ¿cómo sería? Entonces son como formas de hacerlo en baño o lo que lo mencionábamos aquí en atmósfera de vapor. Bueno, esos son como algunos métodos, ustedes pueden indagar un poquito más. También se puede trabajar otro método que hablábamos de los tratamientos químicos para inactivar microorganismos patógenos, bueno, depende. Podemos trabajar con varios tipos de ácido, todos esos que mencionan aquí. Pero ¿qué pasa? Hay que basarnos en las normas. Podemos buscar el Codex, también podemos buscar las NTC, qué porcentaje está permitido, porque algunos de estos en otros países ya hasta se pueden estar considerando como químicos cancerígenos, no en el momento, sino que son residuales que van quedando a través del tiempo. Entonces, por eso a veces es importante saber qué tantos aditivos tienen las conservas, los alimentos que estamos consumiendo. Entonces, a veces es mejor preparar nuestros propios alimentos, depende del porcentaje y qué aditivos se está dejando allí. Bueno. Hay algunos aditivos que pueden ser intencionales que se deseen agregar también, como el glutamato monosódico para mejorar el sabor, algunos edulcorantes cuando se desea, el ácido benzoico, sulfitos, nitratos, nitritos, pero la mayoría de estos
aditivos que se pueden agregar intencionales, la mayoría son cancerígenos, no recomendables, pueden generar retención de líquidos, no sé, pueden generar tantas cosas que pueden ser desagradables pensando ya en la salud. Entonces hay que tener presente qué tantos podemos adicionar y allí les doy algunas normas para que ustedes lean un poco más sobre la norma general para aditivos alimentarios Codex. Están 192.995. Leer un poco más sobre estos aditivos. Bueno, hasta allí todo el tema de tratamientos químicos, ¿cierto? También podemos realizar una prefritura donde van a ocurrir muchas fases que tenemos que tener presente, donde va a evaporar el agua libre de esa superficie, donde se espera que se desplaza la zona de la evaporación al interior del producto, disminuyendo la velocidad de evaporación de agua. Tenemos que tener presente el tiempo de fritura, entonces depende de la variedad, tamaño del producto, pues para tener ese tiempo, temperatura óptima del aceite, temperaturas demasiado bajas, prolonga el tiempo de la fritura, las temperaturas altas pueden aumentar las reacciones de oscurecimiento de la superficie del producto y generando acrilamidas, que tampoco es tan bueno. Freír se debe hacer en acero inoxidable para evitar esa influencia catalítica de los iones de los metales pesados, porque también puede perjudicar la salud de las personas. Esas papitas fritas que venden así en la calle, que no sean en esas ollas que no son de acero inoxidable, va a afectar la salud de las personas para que lo tengan presente. Proporcionar cuál es la relación adecuada entre, por ejemplo, de papas, aceites, aunque miren que ahora uno en prefritura puede sacar varios hasta vegetales. No solo se puede sacar tajadas de plátano, sino también se puede indagar otras materias primas que pueden ser interesantes. ¿Qué pasa con ellas? La zanahoria, la berenjena. Sí, hay otras formas de empezar a ver qué tanto sucede en la deshidratación e impregnación por inmersión o prefritura aplicada. De hecho, había un estudio en la Universidad del Valle que analizaban si congelaban la papa y yuca, después haciendo un proceso de prefritura, qué tanto se afectaba esa materia prima, pues evidentemente encontraban que disminuía la absorción de aceite, se hacía mucho más rápido cuando se congelaba. Entonces son pequeños tips que a veces trabajar con esos métodos combinados puede realmente favorecer. Bueno, hablemos esta clasificación que me gusta, que ya las mencionamos, pero clasifiquémoslas así, tecnologías emergentes de conservación. Ahí podemos hablar las de irradiación, altas presiones hidrostáticas, impregnación al vacío. Se busca brindar alimentos libres de microorganismos patógenos, preservar colores, sabores, mejorar textura, aumentar la vida útil o de anaquel. Cuando aplicamos, por ejemplo, altas presiones hidrostáticas, podemos inactivar las células microbianas sin alterar la calidad sensorial ni los nutrientes de los alimentos, pero estas técnicas son más caras y no son de las tradicionales que se trabajan en el mercado, pero obviamente algunas empresas que quieren apostar a innovación lo hacen. Hay una empresa en Colombia, una sola, hace 2 años había una sola que trabajaban con altas presiones hidrostáticas y ellos exportaban aguacate, porque beneficia mucho, mucho este tipo de técnicas porque trabaja con presión. Entonces, es una alternativa a los tratamientos térmicos utilizados en la industria para pasteurizar y alargar la vida útil de los productos. O sea, comparación a esos tratamientos térmicos, esta técnica es una técnica que puede favorecer mucho en el sentido que va a disminuir la carga microbiana, va a prevenir ciertas reacciones enzimáticas, va a favorecer las características sensoriales. Entonces, es muy usada en Europa. Esta técnica pues favorece y por eso son tan caros algunos zumos, algunas bebidas, algunas carnes, vegetales, porque se aplica ese tipo de técnica para extender su vida útil. Se aplica a alimentos al someter, entonces un alimento envasado a presiones de entre 100 a 1400 megapascal por tiempos cortos de menores a 10 minutos, miren que es muy rápida, a temperaturas en el rango de menos 40 grados centígrados a menos 110 grados centígrados. Em, bueno, entonces, es importante aquí? Que se trabaja con presiones bastante altas y en eso pues existe una gran diferencia de los métodos tradicionales. ¿Listo? Entonces, recomendadísima este tipo de métodos o tecnología emergente de conservación. De hecho,
leía que en los últimos años, por ejemplo, en Japón, empezaban a hacer una comparación de una mermelada utilizando este método y el método tradicional. Entonces, analizaban qué prefería cuando hacían el sensorial las eh, personas que querían consumir, personas consumidoras de mermeladas tradicionales. Entonces, esas personas que eran consumidores permanentes de mermelada empezaron a probar qué pasaba con estas mermeladas que estaban tratadas con altas presiones hidrostáticas, pues se dieron cuenta que era más sabroso, tenía un mejor color. Nutricionalmente, obviamente va a ser mejor porque se van a dar cuenta que cuando uno procesa mermeladas están en un proceso largo de cocción y muchas veces por la concentración de azúcar, todos estos temas no va a favorecer tanto la parte nutricional. Bueno, dependiendo de qué nutrientes, de qué materias primas. Por eso cuando innovamos les digo, agreguemos chía, agreguemos productos de colores amarillos o rojos porque vamos a tener betacarotenos o antioxidantes, ver que se va a perder un poco, pero no va a ser una pérdida tan abrupta. eh, si nosotros, pues, en nuestra dieta no hay un consumo normal de estos nutrientes, pero los podemos incluir. Entonces es importante empezar a ver cómo nosotros mejoramos toda esa parte nutricional. Si hablamos de irradiación, es exponer el producto a la acción de las radiaciones ionizantes en cierto lapso al ser proporcional a la cantidad de energía que se desea que el alimento absorba. Esta cantidad de energía por unidad de masa del producto se define como dosis y sus unidades en Gray, que es la absorción de joules de energía por kilo de masa irradiada. Entonces, espera que si aplicamos este tipo de técnica, va a sustituir los tratamientos químicos, va a haber una alternativa eficaz a los fumigantes químicos, se puede aplicar después del envasado, se puede romper también las proteínas y destruye una parte, también puede ocurrir de las vitaminas. Entonces, puede haber cosas favorables, también puede haber cosas que no son tan favorables, pero son técnicas menos agresivas que los métodos tradicionales. Mm, este tipo de técnicas puede reducir el riesgo a enfermedades transmitidas por alimentos conocidas como ETAs. En la producción, procesamiento, manipulación y preparación de los alimentos va a favorecer en su calidad y es una herramienta que sirve como un complemento a otros métodos que para garantizar la seguridad y aumentar la vida en los alimentos. Va a aumentar algunos grados de temperatura del alimento, se genera pérdidas de nutrientes en algunos casos como vitamina D1, ácido ascórbico, ácidos grasos, por eso les digo que no todas las técnicas son tan perfectas. Bueno, a excepción de estas altas presiones hidrostáticas, hasta el momento todo es como perfecto. Bueno, pero sin embargo va a ser un poco menor en comparación pues a otras técnicas tradicionales. Si hablamos de impregnación al vacío, es uno de los tratamientos que se les puede aplicar a las frutas para disminuir los niveles de oxígeno, así como un medio para incorporar la estructura de antioxidantes, conservantes, azúcares, ácidos que pueden mejorar las cualidades organolépticas. Esa impregnación al vacío es una operación donde hay una alteración estructural y fisiológica y donde va a suceder un intercambio de gases que van a estar presentes de los poros por el líquido externo y va a afectar los niveles requeridos en la respiración finalmente de la fruta, que va a estar mínimamente procesada y va a influir en la vida útil de ese producto, que hay un estudio en el Sevier, en estas revistas que la universidad paga caras y no las desperdicien. En estas revistas ustedes pueden entrar y van a ver por ejemplo, de impregnación al vacío para el desarrollo de nuevos productos deshidratados. O también otro estudio, efecto del tratamiento de impregnación a vacío en la respiración de frutas mínimamente procesadas. Bueno, tienen mucho más que leer, entender, pero es importante empezar a comprender algunos conceptos, principios, y me quedo con la frase de la FAO: alimentación basada en alimentos naturales o mínimamente procesados pueden favorecer la salud de las personas. Entonces yo me voy más con ese lema de siempre pensemos en los alimentos naturales o que son mínimamente procesados. Bueno, entrar a la biblioteca, revisar las bases de datos que contamos, Science Direct,
Scopus, Cielo, que allí pueden tomar información muy interesante, hasta en Google Académico, pero no se lleven haciendo trabajo solo porque me doy cuenta eh, con este tema de inteligencia artificial, por favor. Bueno, muchachos, aquí hay un tema de plagio, no plagio, importantísimo, citar, referenciar y aprender un poco más de ellos para mejorar la calidad de los trabajos. Bueno, muchachos, ¿alguna duda o inquietud? ¿Aún están, muchachos, o ya no están? Acá estamos, profe. Sí, Ok, señora, no estamos. gracias, Joan. Bueno, hay personas aún despiertas, Andrea y Joan. Perfecto. Bueno, entonces, no sé, les preguntaba si hay dudas. Si no hay dudas, pues recuerden que, bueno, ustedes sabrán que a veces los docentes acá mantenemos muy ocupados, dictamos muchos laboratorios, estamos en muchas actividades, pero cualquier duda e inquietud, me pueden escribir al campus si quieren de forma personalizada, sino en el grupo, en donde ustedes pueden dejar sus inquietudes, tanto para nosotros, bueno, en este caso para mí como docente, o entre ustedes, entre estudiantes, también pueden interactuar. ¿Listo? Bueno, que tengan una feliz noche. Espero que nos encontremos las personas que están en Bogotá en los próximos componentes prácticos. Bueno, bendiciones para todos. Que estén bien. Gracias, buena noche. Bueno, gracias. Gracias, profe. Adiós. Gracias. Bueno, gracias a ustedes.